pregunta al otro sensación o la sentir como y el que hizo la pregunta esperaba que el otro le respondiese amor, deleite, logro, alegría. Pero dice que de repente, inmediato y con confianza, la otra persona le dijo, y me quedó esa escena, y estuve, después de pensar un poco, y decía, che, es verdad, el alivio, uno recorre nuestra vida a tiempo para atrás, la experiencia confirma, ¿no? Que el alivio de repente es la más y mejor disfrutable de todas las emociones, ¿no? Y si uno recorre también grandes relatos, sinfonías, incluso el entretenimiento, grandes discursos, ¿no? Se eleva la tensión, ¿viste? Hasta que llega el clima y luego resuelve la crisis, ¿no? En el alivio. La forma en que Pablo escribe la carta a los romanos, aparte de utilizar el mejor estilo literario, resume nuestra experiencia con Dios. Y los primeros capítulos, si ustedes recordarán bien, nos hallan a los lectores complicados en nuestra relación con Dios. El linaje hebreo los califique para un tratamiento especial. Otros confían en que las buenas obras, una hoja limpia, va a impresionar, será suficiente para impresionar al juez del cielo. Y Pablo enseguida introduce la crisis. No hay un solo, ni siquiera uno, todos han pecado y estamos privados de la gloria de Dios. De modo que habiendo agitado un poquito el alma con estas aterradoras noticias de que nadie bajo ninguna manera podemos escapar de la ira de Dios por medios naturales, el apóstol resuelve la crisis con buenas nuevas. La justicia que se exige para que uno adquiera la vida eterna con Dios y todas las alegrías es un regalo que se recibe por fe. Entonces de repente nos encontramos con una gloriosa afirmación, justificados pues por la fe, literalmente siendo justificados o habiendo sido justificados, ¿no? Aprobados, libres de culpa, absueltos. Y el apóstol sobre este tema, sobre esta verdad, la da por sentada. Dios ha declarado justo a los creyentes y este hecho ya no puede ser cambiado jamás, nunca. Claro está que el elemento para alcanzar la justificación es la fe. De acuerdo, debe tenerse presente que la razón de la salvación es la gracia, pero la fe es un elemento instrumental para alcanzar la promesa de salvación. De modo que mediante la justificación pasamos a disfrutar ya de una nueva posición, inalcanzable para el hombre por cualquier otra vía que no sea por la fe. Y aquí se abre un abanico grande de bendiciones. Uno puede, hable la Biblia, no está lleno de bendiciones ¿no? Que se abren a partir de que nosotros estamos en esta nueva posición de estando justificados por la fe, ¿no? Entonces, volviendo al texto, la primera bendición de la justificación es justamente la de una nueva relación con Dios. ¿Y cuál es esa? Tenemos paz para con Dios. No es una tranquilidad interna, aunque puede ser parte del alivio que podamos sentir. Paz se refiere a que ya no estamos sujetos a la ira de Dios debido a nuestro pecado. La muerte de Cristo pagó nuestra deuda de pecado, hizo a un lado la hostilidad resultante a fin de que Dios y los seres humanos ya no estemos separados por la rebelión, sino reconciliados y en paz. El alivio resultante de esto, yo no sé, hermanos, si alguna vez usted se lo puso a pensar seriamente, ¿no? De lo que nos separaba de Dios, la ira, ¿no? Todo aquel que ha pasado la vida tratando de complacer a Dios, acumulando suficientes buenas obras para escapar del infierno, entiende esto mejor que nadie. ¿Recuerdan Martín Lutero, por ejemplo?
Pasó mucho tiempo de su vida tratando de apaciguar la ira de Dios mediante un montón de buenas obras prescritas por en este caso, la Iglesia Católica Romana, pero no hallaba alivios más. Cuanto más se esforzaba, más se daba cuenta de su futilidad. Y si pensamos en la palabra paz, tiene algo que ver con sólido, completo y pleno. En relación al concepto que apunta Pablo de paz con Dios, tenemos antecedentes ya en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, de la expresión de la amistad de Dios. Y son todas bendiciones, voy a leer rápidamente. Por ejemplo, Isaías dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Sigo. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Fíjese que el profeta relaciona la paz con el efecto de la justicia, con la idea de reposo y seguridad. O reposo y seguridad, que trae como consecuencia un ambiente de paz. Dice que mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, otra vez, en recreos de reposo. Desde ya que la paz está siempre reservada para el justo. Dicen, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Es la expresión de tranquilidad íntima en el corazón de quienes tienen la fe en Dios. Dice también Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De modo que la paz claramente está relacionada a un regalo que es admirable de parte de Dios y también es la perspectiva gloriosa de su reino, ¿no? Reposo, seguridad. Avanzamos un poco más y ya en el nuevo pacto, la paz pasa a ser don de Cristo. De Cristo. Él dice, estas cosas os he hablado para que tengan paz. La paz os dejo, mis paz os doy. Y ese es un poco el concepto que vamos a trabajar. La paz como don de Cristo. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue traer paz espiritual. ¿Qué anunciaron los ángeles al nacimiento de Cristo? Paz al mundo paz. ¿Sí? Y dice, voy a leer, porque el versículo acá de Romanos que estamos leyendo, también precisa el autor de la fe. Dice, por medio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pablo después más adelante va a ampliar un poco el detalle de esto ocurrido, porque dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios, con Dios por la muerte de su Hijo. Y voy a leer de un comentario de Samuel Pérez Millo respecto a la obra de Cristo en la cruz. Dice, el ámbito de la cercanía con Dios quedó definitivamente abierto para todo creyente. Una cercanía posible solo en la posición de Cristo. Por tanto, Cristo es nuestra paz, porque destruyendo la enemistad en su cuerpo entregado en la cruz, crea en sí mismo un nuevo hombre en la nueva humanidad creada por Dios en él. La reconciliación, la abolición de la valla de separación y la eliminación de la enemistad se produjo en la cruz y en su cuerpo clavado en ella. En la muerte de Cristo muere también la enemistad, dando el fundamento preciso en su cuerpo de muerte a todos los hombres creyentes en obra de salvación y sustentación, cambiándolos en reconciliados por Dios por medio de Él y en Él. Por lo tanto, toda la humanidad creyente en Él alcanza la condición de nueva humanidad. Esto es el nuevo hombre creado por Dios en Jesucristo. En la cruz la maldición fue quitada por medio de Cristo, de modo que al ser eliminada en Él, es también eliminada para los que están en Él. Dios toma los decretos que levantaban un muro de separación y los cancela clavándolos en la cruz. Esa obra permite a Dios perdonar todos los pecados a cada creyente, es decir, concediendo a cada uno pleno perdón que le otorga en forma incondicional. Entonces podemos afirmar confiadamente y con plena seguridad que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y una vez que estamos en esta nueva posición,
de paz con Dios, a consecuencia de la obra de Cristo en la cruz, como decía antes, se nos abre un abanico de preciosas bendiciones que podemos empezar a disfrutar en esta vida, y la paz es una de ellas. Dice Cristo, Jesús, Juan 14, 27, la paz os dejo, mis paz os doy, yo no os como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Y pensando en este pasaje y en la actualidad que nos toca vivir hoy, en el mundo que nos toca vivir hoy, me gusta pensar en el origen de esa paz, ¿no? Porque es un origen divino. Estamos pensando en una paz de origen divino. Y me tomo el trabajo de investigar las diferentes ofertas de paz que el mundo ofrece. Me metí en el Google y es interesante lo que encontré. Desde ya ninguna habla de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, ni nombra ninguna de las Sagradas Escrituras. Y aparece, por ejemplo, pasos para alcanzar la paz. Ocuparse, respiración, pensamiento positivo, mi amigo, ejercicio y movimiento, sueño de calidad, vive el presente, ¿le suena? Vive el presente, comer bien, ser uno mismo. ¿Qué tal lado? Ahora, si uno lee los comentarios de la gente que practica y busca la paz por estos medios, es interesante porque la mayoría sienten, bien, sí, tengo una paz bárbara. Aquí permítame abrir un paréntesis, mi querido hermano. Cuidado, ojo, porque así como nosotros también sembramos la palabra, en un momento esa palabra puede dar fruto, el enemigo también viene y siembra en nosotros la semilla del error. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Ojo, medios de comunicación, publicidades, series, películas, redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, mi querido hermano, porque se siembra la semilla del error y en el momento que menos lo pensamos, esa semilla puede dar fruto y no nos dimos cuenta y nuestra mente, ¿qué le pasó? Se fue transformando y ¿qué le pasó? Se amoldó al mundo. Por eso Pablo escribe, no os conforméis a este siglo, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Tenemos que incorporar a nuestra mente la mente de Cristo. Seamos realistas, Satanás no va a venir con el tridente, con la guadaña, con los colmillos, ¿no? Dice la palabra de Satanás, que se viste como ángel de luz y que se sienta incluso en el trono de Dios. Es urgente que incorporemos a nuestra mente la mente de Cristo. Cierro el paréntesis, vuelvo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús hace referencia a la paz, el regalo de despedida en este pasaje, a los suyos y por extensión a todos los que vamos a creer en Él por la predicación del Evangelio. Aquellos esa noche, en ese momento, estaban inquietos y hoy nosotros también estamos inquietos. Entonces el Señor deja palabras de seguridad anunciándole la paz de Dios. No con ausencia de conflictos ni con un determinado bienestar, sino como el don resultante de la obra de salvación que Él iba a realizar. No se trata de una paz resultante de alguna acción humana, sino de la paz personal de Jesús. Ellos quizás no lo podían entender en ese momento, que el Mesías iba a morir en la cruz, pero sabían proféticamente, recuerdan que la paz estaba vinculada con Él. Hoy lo cantábamos, príncipe de paz. ¿Sí? El verbo de Dios encarnado se hizo pobre siendo rico. Realmente aquella noche cuando estaba con los humanamente no tenía nada que dejarlo. Todo lo que tenía estaba comprometido. ¿Recuerdan? Los vestidos a los soldados que lo crucificarían. Su reino a un ladrón, el espíritu al Padre, el cuerpo a José de Arimatea. Pero tenía algo especial que nadie, sino Él, puede tener y que le iba a dejar a sus discípulos y a nosotros: la paz. La paz es un don que está disponible porque dice os dejo. Pero sin embargo surge la pregunta de ¿cómo puedo yo
de repente disfrutar de la paz de otro. Bien, la única manera sería viviendo la vida personal de quien la otorga, o, mejor dicho, si el que la da se hace en mí. Y esto ocurre con la paz de Cristo. Él solo la tiene, pero se hace experiencia de vida en el creyente porque el Espíritu implanta a Cristo en la vida del salvo. El apóstol Pablo iba a escribir de esta relación cuando dice, para él el vivir es Cristo. Y decimos, como decíamos antes, un aspecto importante es que la paz no puede ser encontrada en el mundo de ninguna manera. Esto es que el mundo no la puede dar, que lo que el mundo otorga son cosas temporales, no son eternas, no son firmes, son efímeras, no son espirituales, sino carnales. El hombre puede buscar afanosamente la paz en el mundo, pero no la encuentra porque en la esfera espiritual en que está establecido no hay paz para el impío, dice el Señor. Ahora, bien, hasta acá todo muy bien, lindo, vimos un poco la obra de Cristo que nos reconcilia, estamos en una nueva posición con Dios y de todas las bendiciones que podemos empezar a disfrutar, la paz de Cristo es una de ellas. Pero nos hacemos una pregunta importante: ¿cómo obra la paz de Cristo en mi vida? ¿De qué manera es que la paz, entre comillas, se efectiviza en la vida del creyente? ¿Blindándonos de cualquier clase de problemas? De modo que cuando los problemas aparecen en la vida, ven a un hijo de Dios, un creyente, y lo esquivan. No, permítame decirle que no. Fíjese lo que dice la palabra, cuál es la obra de paz en la vida del creyente. Un texto súper conocido. Por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la obra de paz en la vida del cristiano. Dice el doctor Carballosa, lo explica de la siguiente manera. La paz de Dios es como un centinela a la puerta del alma. La paz de Dios está apostada a la entrada de nuestro corazón y de nuestra mente, custodiando todo lo que entra y sale. La paz de Dios sirve de firme protección al corazón para que la inquietud no merme la experiencia de vida, sino que permite una relación de descanso confiado en Dios. Pero además la paz de Dios custodia también la mente para un modo correcto de pensar. Esta acción divina aleja la inquietud de la mente sujetándola al pensamiento de Dios. El creyente está puesto en una fortaleza inexpugnable, hermano, inexpugnable, en donde nadie puede alcanzarlo ni nada podrá inquietarlo. Esa fortaleza no solo que es poderosa, es también operativa en amor, en gracia y esperanza, y se llama Cristo Jesús. Entonces, mi querido hermano, para ir finalizando, en esta mañana quiero dejarle de consejos prácticos, a fin de que podamos empezar y transitar esta vida disfrutando de la paz que ofrece, los hábitos que podemos empezar a desarrollar. En primer lugar, debemos poner la mirada en Cristo y reconocerlo como Señor de todo lo que existe. Jesús nos llama a enfocarnos en Dios, ¿sí? Que es soberano sobre el yo, sobre las circunstancias, sobre las posesiones y sobre las demás personas. Cuando estas cuatro influencias, yo mismo, las circunstancias, las posesiones y las demás personas, quedan subordinadas a Cristo, todo va a encontrar su balance apropiado. Nos vamos a ver a nosotros mismos como deberíamos. Las circunstancias que me rodean se van a convertir en herramientas para la providencia divina. Las personas se vuelven bendiciones y las personas se vuelven semejantes e iguales a Cristo. Se vuelven nuestros iguales ante Cristo, eso quise decir. Entonces, en primer lugar, para empezar a disfrutar en esta vida de la paz de Cristo, debemos poner la mirada
Cristo y reconocerlo como el Señor de todas las cosas. Segundo, vivir en la certeza y la firmeza de la victoria que tenemos en Cristo y en el futuro asegurado en su presencia. La vida del incrédulo está caracterizada por el miedo, la aprensión, porque para él solo existe el presente. Es lo único que existe y es algo muy incierto. Y que para muchos de ellos está lleno de preocupaciones, de sufrimientos. Jesús nos deja un legado. La paz les dejo y un tesoro, mi paz les doy. Imagínese usted, para que lo podamos de alguna manera visualizar. Usted se junta con un grupo de amigos a ver un partido de fútbol. Pero claro, ese partido de fútbol ya se jugó, está grabado y usted sabe el resultado final. Y se juntan en un sillón y comparten. Claro, cuando vean un gol del contrario, se van a inquietar. Cuando le expulsen un jugador, inclusive se pueden estremecer, pero usted permanece tranquilo porque usted ve por el lente del resultado seguro. ¿Sí? Jesús le dice a sus discípulos y nos dice hoy también a nosotros: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez del futuro asegurado a pesar de las dificultades que nos toque vivir. Entonces, segundo, vivir en la certeza, en la firmeza de la victoria que tenemos en Cristo y en el futuro asegurado en su presencia. Tercero y por último, dedicarnos a la oración, porque leíamos en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo deliberadamente une a la paz de Dios con la exhortación a orar, dando gracias, que es muestra de una sumisión confiada. Y así deja en claro cuál es la alternativa de Dios al afán. Mi querido hermano, en ninguna parte de las Escrituras vamos a encontrar es de color de rosa, que en la vida no vamos a tener problemas, que en la vida inclusive no vamos a sufrir injusticias. Pensamos en José, en Job, en Jesús. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar ese tipo de afirmaciones. Pero lo que sí dice la Biblia es que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga.